Buenos días, buenas tardes en realidad. Es para mí un placer estar con ustedes desde la Universidad de los Andes compartiendo lo que venimos trabajando ya desde el año 1999 relacionado a lo que es educación a distancia desde el punto de vista virtual o semipresencial según las necesidades y en este caso adaptado más que nada a los parámetros que podrían necesitar ser implementados en el caso de entrenamiento de funcionarios públicos. De hecho, mucho de lo que yo voy a decir en cierta manera respalda lo que escuchamos al principio por el licenciado Sosa, porque nosotros ya en la universidad estamos trabajando directamente con repositorios, formamos ya dentro de la lista de los repositorios académicos con contenidos académicos colocados y libres de acceso total a cualquier usuario. Y estamos en el lugar número 23 a nivel internacional, lo cual nos hace sentir muy orgullosos como venezolanos en particular. Y nos dice que realmente este sistema de trabajo de colocar e intercambiar contenidos en línea es totalmente viable. Y de hecho es una necesidad. Estamos también en estos momentos estudiando la construcción de nuestro repositorio de objetos de aprendizaje, que es una nueva manera de permitir el acceso al aprendizaje de todo aquel que lo quiera a través de la búsqueda inteligente de objetos de aprendizaje, que ya les explicaré con más calma qué significa, pero con brevedad, ¿no? Y permitir a los usuarios o estudiantes, empleados, funcionarios, formarse de una forma constructiva, ¿sí? Construyendo, valga la redundancia, sus propios niveles de interés y de conocimiento, a partir de estos objetos que pueden ser reutilizables y interoperantes, mejor dicho, entre plataformas diversas. Déjenme abrir y comenzar con la presentación como tal. Lo interesante de este sistema es que estaríamos pasando de una cuarta generación de diseño de instrucción, que es la que se conoce en estos momentos, que es la generación de los contenidos colocados en campus virtuales, ¿sí? Plataformas de gestión de aprendizaje basado en páginas web, a lo que sería entrar ya en un sistema de aprendizaje de quinta generación, en donde estaríamos utilizando objetos de aprendizaje creados por los expertos en contenido, colocados en repositorios y luego de libre acceso a nuestros usuarios a partir de motores de búsqueda que les permitan a ellos generar sus propios caminos de conocimiento. Y esto se da más que nada porque en estos momentos realmente, como lo decía la representante de DAICOS, pues sí, realmente la necesidad de ser formado ha aumentado exponencialmente. Ya por lo menos en nuestra universidad nos vimos muy orgullosos concretando el colocar una carrera completa de pregrado, como fue la carrera de Derecho, y con eso abriendo el acceso a todos aquellos que quieran formarse y no puedan trasladarse a la ciudad de Mérida. Este año sale nuestra primera cohorte, tenemos los 5 años colocados totalmente en línea y lo hemos trabajado desde un campus virtual, que es nuestra plataforma de estudios a distancia. La idea es hacer que todo aquel que quiera perfeccionarse o aumentar su nivel de aprendizaje pueda acceder desde una plataforma. Por ende, es totalmente justificado trabajar en estos medios. Y no solamente lo que es la formación como tal, sino, como estamos observando a lo largo de la mañana, el realizar procesos que sean expeditos y que no requieran que nuestros usuarios se trasladen hacia una institución en particular para poder cumplir con estos mecanismos. Ahora bien, la pregunta que yo me hice mientras estaba trabajando en este punto en particular es cómo formar a esos empleados públicos, a esos funcionarios que se van a encargar de cubrir esos mecanismos, ¿sí? Estamos hablando de repositorios donde van a estar las informaciones diversas colocadas como objetos que puedan ser rescatables, pero ¿cómo se puede trabajar entrenando a quienes van a manejar esas plataformas de gestión de contenidos? En una primera etapa, y por supuesto como es una de las funciones que hemos venido realizando desde la universidad, nosotros trabajamos continuamente con contenidos y software o aplicaciones abiertas. Eso significa que estamos buscando
aplicaciones que puedan ser adaptadas según la necesidad de la institución en particular. En este caso sería gobierno. Y tenemos 3 tipos de aplicaciones que están siendo continuamente utilizadas y de gran demanda, abiertas, y que pueden ser adaptables. En el caso de los LMS o SGAs en español, o Sistema de Gestión de Aprendizaje, la que está en estos momentos más popular, podría decirse, gracias, la más popular entre todas las plataformas de gestión de aprendizaje es Moodle, creada desde Australia, pero Sakai y EduCommons están dándole una gran competencia. Sakai porque nos permite trabajar desde 3 diferentes ángulos, puede generar grupos de trabajo, puede generar proyectos de investigación y al mismo tiempo permitir que aquellos expertos que decidan colocar ese material que va a estar destinado a entrenar a los funcionarios pueda ser creado por ellos mismos. EduCommons directamente trabaja ya con objetos de aprendizaje y Moodle está migrando y está generando módulos continuamente para llegar hasta ese nivel. Dentro de los CMS, que serían los administradores de contenido, no de aprendizaje, ¿sí?, tenemos AdiSpace, que por ejemplo es la aplicación sobre la cual está construido el repositorio académico de la Universidad de los Andes. WordPress, todo el mundo lo conoce. ¿Alguien ha jugado con WordPress? Por allí vi una mano nada más. 2, 3, 4. Pero sí estamos teniendo gente que disfruta de WordPress. Ustedes saben, WordPress puede ser descargado en nuestras computadoras y administrado por nosotros desde un servidor, como puede ser administrado desde el servidor wordpress.org. También tenemos a Joomla y tenemos a eGroupware, que nos permite ya trabajar, y esto me parece que es muy interesante, como un grupo, ¿sí?, que pueda intercambiar información, hacerse recordatorios de tareas pendientes, trabajar en flujogramas de procesos siguiendo pasos Gantt y hacer alertas de cuando una tarea está por terminar de ser ejecutada. Y finalmente, dentro de lo que son las aplicaciones 2.0, que son las que en este momento están en más de boca en boca, podríamos tener un EduGlogster, mirándolos del ámbito educativo, un EduBlogger, que sería como la versión educativa de Blogger, que fue por donde arrancó WordPress también, y los wikis, que son espacios de construcción en conjunto entre los usuarios y sus docentes. Y permite generar bloques de conocimiento en donde toda la comunidad involucrada puede dejar información. Imagínense si nuestros funcionarios públicos pudieran tener wikis de trabajo en donde intercambiar información sobre procesos específicos. Las plataformas de gestión que en estos momentos nos tomamos el trabajo de investigar. Empezamos con una Claroline que ya lamentablemente dejó de funcionar con el mismo apogeo con el que inició. EduStance, que es de autoría, un WebCT que también es de autoría. Blackboard es excelente, ese sí es libre y lo están utilizando en Colombia. De hecho, nuestros hermanos tienen un gran camino en todo lo que es educación a distancia, sobre todo dentro del área de 5ª generación de diseño e instrucción, y vale la pena prestar atención a lo que están haciendo. Y lo que nosotros recomendamos desde la ULA como puntos o como aplicaciones adaptables y sumamente prácticas son Sakai en una primera instancia, quien ya les mencioné, y Moodle, que es en donde estamos trabajando el 70% de las universidades que colocan contenidos en estos momentos para el aprendizaje. Que es un aprendizaje que en este caso, bueno, puede ser desde el punto de vista académico, pero la propuesta que nosotros, o que yo estoy haciendo en particular, es verlo desde el punto de vista de entrenamiento a empleados y a funcionarios. De hecho, el diseño de instrucción, el aprendizaje en línea o el aprendizaje a partir de una computadora se inició por la necesidad de entrenar a empleados en empresas. Ese fue el verdadero inicio de toda esta movida de llevar los contenidos de una universidad a estar colocados en línea. El entrenar empresarios y entrenar a sus empleados. Ese fue el punto de partida. Como CMS, ya les comenté, en el caso de DSpace, que me parece el más interesante de todos, es el que realmente nos permite inclusive tener una plataforma de administración que pueda darse desde el usuario que coloque libremente contenidos ya dentro del repositorio. Me explico.
No necesitamos ya con un DSpace tener una persona que nos regule el camino. Podemos ser nosotros los que incorporemos esos contenidos. Contenidos que pueden ser de audio, de video, documentos PDF, HTML, Word o DOT, dependiendo del sistema operativo en donde nos manejemos, y pueden ser ya colocados dentro de un repositorio directamente. Las aplicaciones Web 2.0 están en estos momentos girando ya hacia la educación como tal. Ya no solamente es el mundo del periodista, sino también el mundo de quien está educando desde este punto, para por lo menos tener una idea y un control de cómo debería trabajar ese estudiante una vez que esté inmerso en este mundo que puede ahogárnoslo de tanta información. ¿Cuál es la idea principal? Y este esquema trata de resumirlo todo. La idea sería tener un gran repositorio de objetos de aprendizaje dedicados para el entrenamiento de estos empleados, en donde podamos ver cómo se intercambia la información desde los sistemas de gestión de aprendizaje, bibliotecas digitales, colecciones, agentes de software, recursos, usuarios, los mismos objetos de aprendizaje y objetos de conocimiento, que es como una gran colmena entre objetos de aprendizaje unidos entre sí para crear un gran objeto final, y las herramientas de autor que, independientemente de cuál sea nuestra tendencia, en algún momento debemos tomar en cuenta, no deben ser dejadas de lado porque son las herramientas de trabajo común. En una segunda etapa de proyecto como tal, podríamos verlo en fases y podríamos primero analizar cuál es la escalabilidad de nuestra meta final, estudiando cuáles son los estándares que vamos a establecer a nivel de SCORMS, que sería Shareable Content Object Management, o sea, la forma en la que vamos a interoperar entre nosotros y bajo qué lenguaje nos vamos a establecer, que en este caso es el XML, el más utilizado o el único que se puede utilizar. Podríamos seguir viendo cuáles son los objetos que se van a generar, los repositorios en donde se van a albergar y cómo se pueden adaptar estas herramientas. En la segunda fase deberíamos entrar ya en un chequeo de interoperatividad para ver de qué manera está trabajando cada uno de estos centros o instituciones como tal. Podríamos ya en una tercera fase empezar la adaptación de herramientas. Como les decía, es código abierto, lo cual significa que nosotros podemos adaptar ese código. De hecho, mi tesis fue precisamente la adaptación de una herramienta de código abierto para la universidad y que los profesores pudiesen crear objetos de aprendizaje teniendo interfaces propias de la Universidad de los Andes. Moodle también es totalmente adaptable. Esa es la ventaja de trabajar con código abierto. En la cuarta, deberíamos analizar la durabilidad de nuestro proyecto y en este caso se propondrían ver casos de estudio, cómo funciona, por ejemplo, en el caso de una alcaldía, cómo se debe hacer el planteamiento en el caso de un municipio en particular, de un consejo comunal, cómo funcionan entre ellos y hacia dónde van a ir. Y finalmente llegaría a la etapa final, que es la de transferencia de información, en donde se levantan estos manuales ideados específicamente según la necesidad de esa alcaldía o de ese consejo comunal o de esa empresa como tal. Las fases diferentes, pueden ver, tienen protagonistas muy particulares, entre ellos los diseñadores de instrucción, que somos necesarios independientemente de cualquier cosa, porque somos los encargados de analizar las necesidades de estos estudiantes o estos operarios a ser entrenados, de ver qué es lo que necesita el formador, que va a ser el que entrene posteriormente, porque educarse en línea no significa simplemente encontrarse un texto o participar leyendo documentos o viendo videos y audio. Desde Moodle podemos intercambiar opiniones en foros, en chats, subir documentos, construir wikis, construir glosarios, y se necesita la moderación de una persona. Así que ese diseñador de instrucción es el que entrena a quien se va a encargar de entrenar a su vez, sería el formador del formador, ¿sí? Y ese formador a su vez entrenado es el que nos da las necesidades que necesita, o valga la redundancia, las necesidades que hay dentro de ese grupo de empleados como tal. Obviamente hará falta investigadores, harán falta programadores, que serían los encargados de adaptar, aunque un buen diseñador de instrucción preparado en el área de educación a distancia puede encargarse de lenguajes de programación cómodamente y realizar adaptaciones de herramientas y aplicaciones que sean abiertas. La diferencia con las de autoría es que ahí no nos dejan entrar,
no hay posibilidad de cucurucuteo, como dirían los colombianos. Simplemente es lo que te doy, me dices qué opinas y yo le hago el cambio. En el código abierto te lo doy, lo miras, lo modificas, pero me cuentas qué hiciste y contribuyes con la comunidad. Y bueno, el diseñador se mantiene continuamente, los docentes y los expertos en contenido también son una parte muy importante, sobre todo el funcionario público, que en estos momentos sería la materia prima, sería el gran experto en contenido, el que nos dice cuáles son los parámetros en donde hay que hacer más hincapié, cuáles son las necesidades, los puntos, las preguntas, las inquietudes, cuáles son los puntos débiles en los mecanismos y los procesos que se den. Y finalmente, en el proceso de transferencia de información, estos contenidos son objetos de aprendizaje que deben estar en línea, lo cual significa que estando en un repositorio, si no creo que las diferencias a nivel de procesos sean enormes, pasando de Tucupita a San Cristóbal, por citar un caso. Si hay un contenido que está elaborado, que está en Tucupita, ¿por qué volverlo a hacer en San Cristóbal? Está en Tucupita, simplemente entro, escribo dentro de mi motor de búsqueda, que debería ser ya manejado en una web semántica para reconocer términos de una manera inteligente, y automáticamente lo que escribieron los chicos de Tucupita le llega a los chicos de San Cristóbal. Esta podría ser una especie de flujograma de procesos muy sencillo, en donde por supuesto tiene que existir un equipo que se reúna y defina políticas. También se deben analizar las necesidades, seleccionar esos expertos en contenido por alcaldía, por municipio, por grupo. Ellos deberían ser entrenados. El paquete de documentos podría estar disponible en línea, en un repositorio, ser intercambiable entre todos nosotros sin ningún inconveniente. Y finalmente, empezar el proceso de entrenamiento de esos expertos en particular, quienes son los que van a construir los objetos de aprendizaje. Objetos que posteriormente, cuando sean validados, refrendados y estudiados por el equipo, pueden ser albergados dentro de un repositorio que va a mantener la fluidez del proceso dentro de todos los grupos que deseen incorporarse y trabajar de esta manera. Tal vez corrí mucho, pero los 15 minutos vuelan y hace 5 me dijeron que tenía 5 y creo que ya son 10. Ah, ¿estoy bien con el tiempo? Ya terminé con los 15. Pero lo que necesitaba era hacerles ver que realmente el mundo de la educación a distancia se presta para trabajar desde cualquier ámbito. Que lo más hermoso que tenemos en estos momentos es la posibilidad de intercambiar información. Que adaptar herramientas y aplicaciones dentro de este mundo, cuando entramos ya en código abierto, no solamente es fácil, es apasionante. Inclusive puede llenarlos de fiebre y encontrarse a las 3 de la mañana cambiando el lenguaje e insistiendo con una que otra línea de programación sencilla, porque son sencillos de trabajar. Lo ideal es poder construir repositorios que nos permitan acceder a la información desde diferentes ángulos y encontrarnos con todo lo que hay disponible sobre diferentes tópicos y construir nuestras propias líneas de conocimiento. El punto de partida para todo lo que les mostré de esta manera tan vertiginosa, y me disculpan la velocidad, en realidad está en la necesidad de los empresarios a la hora de entrenar a sus futuros empleados y no invertir más tiempo de horas hombre en repetir una y otra vez la misma información. Empezaron con CDs, ahora trabajamos con repositorios. Y bueno, cualquier cosa que necesiten en este ámbito, desde la Universidad de los Andes estamos a la orden. Este es el mundo que estamos disfrutando en el Parque Tecnológico desde hace ya más de 15 años. Y cualquier cosa, pues un placer. Espero verlos pronto. A ustedes. ¿Cuántos me comí? Muchas gracias a la licenciada Analía Silva Vélez de la Universidad.